¿Cómo estás, Germán? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Un Qué lindo hermoso último día viernes, ¿eh? estuvimos. Totalmente. Corazón verde, aunque haga acordar alguna ideología por ahí. Tuvimos, a ver, ya te digo, el Merval en dólares subió 9,11%, sí, solamente en el día de hoy. Así es, y también, bueno, terminó recontra positivo en la semana. Se empiezan a definir algunas candidaturas, así que ahí tenemos un poquito más de certidumbre para ver qué empieza a pasar de hasta junio. Totalmente. Bueno, si querés te voy, bueno, les digo más o menos a los que nos están escuchando, sí, hacemos el resumen semanal como siempre y pasamos, sí, con el invitado a hablar un poco de lo que es el tema dolarización, sí. Te comento cómo anduvieron los índices, ¿sí? Esta semana el Dow Jones cerró en negativo 1,24%, el S&P 500 también en 0,8%, Nasdaq positivo en 0,10% y el Merval en contado con liquidación terminó la semana en 3,59% positivo. Por otra parte, los dólares sí se mantuvieron calmos de vuelta, ¿sí? En esta semana. El contado con liquidación cerró en 4,40, el MEP en 4,32,5, el oficial en 2,33, turista en 4,68 y el blue en 4,69. Tras intervenciones del Banco Central, sí, los dólares están más estables. Además, hoy te sumo, seguramente me contás un poco porque ya tenemos algunas estimaciones de lo que fue la inflación de abril. Hoy se volvió a revisar el REM del central, sí, el relevamiento de expectativa de mercado, y nos está dejando una inflación medida por el central de aproximadamente un 126% interanual, es decir, de abril 2023 a abril 2024 y estamos andando aproximadamente en un promedio de un 7% mensual. La subieron un poco porque me parece que la última había sido 121% interanual. Exactamente, por eso hoy se volvió a rever y es algo que el gobierno está queriendo sacar, lo que es el REM del mercado, están queriendo dejar de publicarlo o al menos modificar cómo se miden algunas indicaciones, ¿sí? Lo que es devaluación del oficial también volvió a aumentar, ya se está hablando de un dólar oficial cercanos a 500 para fin de año. Si bien rondaba esos valores, ahora se acercó un poquito más. Sí, justo leía un informe, creo que era de JP Morgan, que justamente decía eso. Bueno, como bien mencionaba, sí, las consultoras empezaron a tirar sus fichas, empezaron a apostar y las consultoras sí dan para una inflación de abril estaría entre el 7,2 y el 8%. Hablando también del tema inflación, sí, hubo un malestar para el INDEC, podríamos decir, ¿no? Ya que quiso pasar la fecha que era del 12 de mayo, ¿sí? Se iba a publicar el 12 de mayo, la quiso pasar al 15 de mayo, ¿sí? Por elecciones que va a haber en ese fin de semana, ¿sí? En 5 provincias, y esa medida generó muchos rechazos, ¿sí? Por lo cual el INDEC tuvo que dejarla sin efecto. Así que finalmente el viernes 12 tendremos el dato de inflación del mes de abril. Por otro lado, bueno, desde diciembre de 2019 el Banco Central perdió casi 8.500, perdón, millones de dólares, ¿sí? De reservas y las reservas brutas del Central están por perforar los 34.000 millones. El campo liquidó más de 100.000 millones durante este gobierno, sin embargo el BCRA está fundido, lleno de pesos y sin dólares. Más deuda, entrará 150 millones del BID para destinar a educación. Tras intervenciones del BCRA logró mantener el mercado, bueno, lo que más o menos te mencioné al principio, sí, tuvimos el mercado de cambio bastante tranquilo esta semana, pero no así, no pudo frenar sí, la corrida sí, de depósitos en dólares. Durante el primer cuatrimestre salieron 993 millones de los bancos, sí, la mayor parte de ellos en abril, 734 millones en abril y según datos del Banco Central. Hoy, Por por otro, ejemplo, terminó la rueda positivo en compra de dólares del central después de 6 ruedas seguidas vendiendo. sí, el tema es que no logra tener
una compra significativa. Entonces, lamentablemente, no logra hacer un balance, un mejor balance, ¿no? Lo que vos decís, termina la semana, suele tener más venta que compra. Claro, balance negativo, sí, totalmente. En lo que va del año estamos recontra negativos, como bien decías recién. Bueno, por otro lado, sí, la consultora 1816 elevó un informe, sí, donde dice que el pago del FMI calculan que las reservas netas ya son negativas en 1.000 millones de dólares, ¿sí? El BCRA tiene reservas brutas por 34.000, bueno, los que les mencionaba, ¿sí? 34.000 millones, ¿sí? Pero los pasivos en moneda extranjera son superiores. Los próximos meses no lucen alentadores debido a las malas cosechas de sojas y maíz y 1.000 millones que hay que pagar de cupones de bonos en julio. La incertidumbre electoral y las malas perspectivas para la nueva campaña del trigo también afectan al central. El gobierno quiere que el Fondo Monetario Internacional adelante desembolsos, pero insistimos que salvo que esto venga como nuevo financiamiento no cambiaría mucho. Sin reservas netas es clave seguir monitoreando el stock de depósitos privados en dólares, que cayeron 1.000 millones de dólares en 27 ruedas, ¿sí? Y esto es algo que 18, sí, la consultora 1818 viene haciendo hincapié justamente en este tema, ¿no? De de las reservas y los depósitos. Así que cuidado ahí. Sí, algo que comentábamos la semana pasada ya que, bueno, como dijo el amigo Teo una vez, es que están vendiendo las joyas de la abuela, ¿sí? El central está en esa situación prácticamente. Pero bueno, por el sistema sabemos que no se toca directamente lo que es dinero de los depositantes efectivamente. Si bien se toma prestado, se supone que al final de la rueda el central repone esto mediante reservas. Pero bueno, esto es en la teoría, hay que ver en la práctica. Hablándote del dólar, me voy un poco al norte, ¿sí? Eh, Semana cargada de todo, balances, datos, bancos quebrados, entre otras cosas. Tuvimos números de Uber, tuvimos números de AMD, sector de semiconductores que sigue bastante golpeado en general. Microsoft anunció que va a trabajar en conjunto para tratar de solucionar en general este inconveniente que están teniendo, que es más de distribución como de obtención de materia prima en general. También tuvimos números de Ford, números de Starbucks, en general bastante bien las empresas, algo que se venía repitiendo desde mediados de abril, cuando empezó la temporada de resultados de balances del primer trimestre. Las estrellas de la semana, en lo que es más local, tuvimos a Mercado Libre, crecimiento récord respecto a trimestres pasados y respecto a igual periodo del año pasado. Increíble Mercado Libre, una maquinita a todo vapor. Apple anunció una recompra gigante de acciones y un aumento en el pago de dividendos en un 4%. Así que habría que estimar ahí nuevamente la tasa de dividendos que nos deja, pero Apple va a ser bastante jugosa en dividendos. Y una cuestión de Apple que hoy disparó casi el 5% la acción es que las caídas en las ventas no fueron tan fuertes como se esperaba, ¿sí? No es que tuvo un repunte de ventas, algo ahí para destacar, pero bueno, el mercado lo tomó muy bien porque el negocio principal, que son la venta de los teléfonos, de los iPhones, ¿sí? Es algo que está bastante estancado, ya que por ahí es una tecnología que está medianamente sin innovación hace unos cuantos años, entonces falta ese incentivo de venta, más allá de sacar un modelito nuevo con más memoria. Todo esto es lo que reclama el mercado sobre lo que son computadoras y teléfonos en general. Más allá de los balances de la empresa, por ahí lo más destacado que tuvimos en la semana fue la decisión de la Reserva Federal nuevamente con la suba de tasas, que aparentemente puede ser la última del año, sí, pero fueron muy prudentes en la conferencia. Coincidió con las estimaciones del mercado, subimos en un 0,25%, quedamos en una tasa de referencia de la relación 5,10, 5,25%.
Pero como te decía, fueron muy prudentes en la conferencia posterior, en revelar si era la última suba o no, o sea, no terminan de descartar ningún escenario, siguen firmes con que el verdadero objetivo que tienen en este momento es bajar la inflación al 2%, prácticamente sin importar quién se ponga al frente. También sostuvieron que la crisis bancaria no es tal como para asustarse, ¿sí? Esto es complicado sabiendo la historia que tiene la Reserva Federal en este sentido. Si vamos a la historia cercana, podemos hablar del año 2006-2007, con la posterior crisis que tuvimos en 2008. En paralelo a eso, hoy tuvimos datos de empleo, volando Estados Unidos una máquina de crear trabajo nuevamente. Se esperaba que la tasa de desempleo suba, no solo sea mayor al dato anterior, sino que además suba, ¿sí? Y terminó dando menor que las estimaciones y que menor que el dato anterior. Terminamos en una tasa del 3,4%, por lo que es lo que se empieza a ver que la política monetaria, que si bien tiene este delay que muchas veces hablamos, aún no llegó al mercado laboral, es un mercado laboral que está en crecimiento, que trimestre a trimestre se sigue superando. El trimestre pasado, por una cuestión estacional, tal vez tuvimos este repunte, pero ahora se vuelve a demostrar que el mercado laboral sigue sólido. Y dos cosas puntuales que conocimos hoy con el dato del mercado laboral es que crecen los salarios, si bien fue un crecimiento pequeño, volvieron a crecer los salarios, esto es lo que mira la Fed, porque esto pega en la inflación y además todo este pánico bancario, como te explicaba hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, el JP Morgan confirmó la compra de lo que fue el Fifth Republic Bank, se va a hacer cargo. También tenemos otros bancos ahí tambaleando en el medio, sí, que más o menos administraron el riesgo de la misma manera, así que están en la misma situación. Todo esto está llevando a la gente en Estados Unidos a un retiro masivo de depósitos, por lo que lleva nuevamente a haber más dólares en circulación, presiona la inflación nuevamente y es otra de las cosas que ve la Reserva Federal y por eso son tan inciertos con tomar la decisión de si finaliza la suba de tasas o si podemos seguir. La próxima reunión es en junio, así que a estar atentos a los datos de inflación, a los datos de IPC, IPM y todas las referencias inflacionarias que pueda tener. Hablando de inflación, hablando de un problema tan familiarizado que tenemos en el país, una de las soluciones que se plantea para Argentina es la dolarización del país. No sé qué pensás al respecto, lo hablamos algunas veces. Sí, totalmente. Bueno, y con este tema, ¿sí? Vamos a estar hablando un poco de dolarización, convertibilidad o un famoso peso libre, que vendría a ser algo también similar a la convertibilidad, ¿sí? Así que por eso trajimos un invitado especial, ¿sí? Guillermo Calandrino, es abogado especializado en el derecho de trabajo, tiene un doctorado en Derecho y es profesor de Derecho Constitucional de la UBA y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Hola Guillermo, ¿cómo ¿Qué andás? tal? Buenas noches, Germán, a tu compañero. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Eh, Eh, bueno, contame un poco si se puede dolarizar, no se puede dolarizar esta idea que están trayendo algunos políticos, ¿no?, a la mesa de debate. bueno, sí, la verdad, una idea polémica, que es la primera calificación que te viene en mente, pero bueno, es decir, eh, esto obviamente se puede abordar desde distintas aristas. Yo lo voy a abordar desde la arista del derecho, ¿no? Para el aspecto económico están ustedes que seguramente cuentan con mejores herramientas que las que pueda tener yo respecto de su conveniencia o no. Y respecto al punto de vista jurídico, bueno, les va a parecer a lo mejor una contradicción, pero yo podría decirles que la moneda está en el aire. Y esto que no es quererse lavar las manos, es producto de lo que es el derecho, que el derecho, al igual que la economía, es una ciencia social. Y el derecho, al ser una ciencia social, no está expresado en términos asertivos. El derecho, la normativa jurídica, no te dice lo que tenés que hacer. El derecho son, no cabe la palabra sugerencia, sino el derecho es una tipología en la cual te establece
una idea de lo que debe ser la sociedad, de cómo tenés que ordenar la sociedad, pero en ningún momento te obliga a ordenar la sociedad de esa manera, porque el derecho es consciente de que lo que se prescribe a través de las normas es imposible decir que se va a cumplir. Entonces el derecho se rige por la lógica del deber ser. El mejor ejemplo de esto es el Código Penal. En el Código Penal no dice no matarás. Entonces dice, el que matare tendrá una pena de 8 a 25 años. Entonces decir, bueno, no todas las personas que matan son detenidas. Y con la Constitución Nacional pasa algo parecido. La Constitución Nacional, no quiero dar una charla excesivamente técnica, ¿no? Pero está expresado en el ámbito, en el campo racional normativo, que es una tipología, es una forma de redactar la Constitución Nacional, en el cual, obviamente, utilizando los defectos propios del lenguaje, la ambigüedad, la vaguedad, utiliza determinados propósitos que, bueno, se establecen como propuestas de ordenamiento al legislador nacional, que es el que tiene la tarea de reglamentar el derecho, pero que, bueno, en esa tarea de reglamentación todo es opinable, ¿no? Si uno se pone desde un punto de vista muy positivo, muy normativo, hace una lectura muy taxativa. ¿Dónde está eso de la legislación de...? Sí, perdón, te escucho. ¿Cómo? No, 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 no. Ah, Nada, no, continúa, no, perdón. yo te comentaba, si vos te pones desde un punto de vista muy positivo, muy normativo, de mucha lectura, ¿cómo te puedo explicar? Eh, de una transcripción textual de lo que dice la Constitución Nacional con lo que tendría que ser la sociedad, bueno, obviamente la Constitución Nacional, vos te vas a encontrar que dentro del artículo 75 hay 3 incisos en los cuales se han parapetado la doctrina más clásica para sostener que la dolarización no es posible en nuestro texto constitucional. Pero obviamente eso partiendo de la idea de que eh, hay una correlación muy estricta, muy estrecha entre la normativa constitucional y la realidad social. Yo he tenido un gran maestro, dos grandes maestros del derecho constitucional, que fueron Walter Carnot y Germán Vidal Campos, ¿no? Y ellos escribieron un libro magnífico que se llama El Derecho Constitucional Comparado. Y entonces, ese libro de qué trata? Ese libro ellos tomaron la gran tarea de revisar las constituciones del mundo y compararlas. Y curiosamente, lejos de lo que uno puede llegar a pensar, no es que había constituciones buenas y constituciones malas, y entonces a modo de ejemplo, qué sé yo, países muy conflictivos, por decir, bueno, los que ya conocemos, ¿no? Que no los vamos a nombrar por una cuestión de respeto, y países muy desarrollados, los desarrollados tenían unas constituciones con un texto normativo increíble y los países convulsionados o muy mal organizados tenían textos constitucionales pésimos. No, todos tenían constituciones muy buenas, porque el fenómeno constitucional que se inicia en el siglo XVIII, que se expande en el siglo XIX, terminó siendo un cierto modelo de recepción, de organización de los estados, todos de manera similar. Pero ellos concluyeron con mucha astucia intelectual, es que los países desarrollados son aquellos que tienen más pegado el texto constitucional con la realidad social. Cuanto más desapegada está la realidad social de lo que dice el texto constitucional, es cuando el país, lejos de ser un país desarrollado, es un país que entra en convulsión social, que es un poco lo que nos pasó a nosotros en el año 2001. Tenías un texto constitucional que te aseguraba la propiedad privada, había sacado el Congreso una ley que te aseguraba la intangibilidad de los depósitos, etcétera, 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 pero la realidad económica, la realidad social iba en un sentido diametralmente opuesto. Cuanto más alejada tenés la realidad social del texto normativo, es cuando empiezan los problemas respecto de la convivencia social. ¿Por qué te comento esto también o por qué les comento esto también? Porque obviamente, volviendo un poco a estos 3 incisos, ¿no? Del artículo 75 de la Constitución Nacional, que obviamente no tienen por qué todos conocerlo porque no todos son abogados, pero el artículo 75 de la Constitución Nacional es el que prescribe las obligaciones que tiene el Congreso. Pero vuelvo un poco al comienzo de la charla, ¿no? Dice, el Congreso tiene la competencia para, pero no te dice, no dice el texto constitucional, es obligatorio que el Congreso haga esto.
¿eh? Dice, corresponde al Congreso. El Congreso verá si lo hace o no lo hace, pero es propio, no es que tampoco el constituyente del 5360 fue una persona ambigua. No, es decir, es la forma en que se redactan los textos constitucionales. Al Congreso le corresponde. Obviamente, entonces vos ahí empezás con este decálogo de estos tres incisos del artículo 75, dice, entonces vos lees el artículo sexto, te dice, corresponde al Congreso establecer y reglamentar un banco federal, originariamente era un banco nacional, la reforma constitucional del 94 lo modificó y le puso banco federal, con facultades de emitir moneda, así como otros bancos nacionales. De ahí te dice que es obligación del Congreso hacerlo. No. ¿El Congreso lo hizo? Bueno, sí, lo hizo en el año 1935 cuando creó el Banco Central. Seguimos con estos incisos en los cuales se basan aquellos que consideran que la dolarización de la República Argentina es imposible, y te encontrás con el inciso 11, en el cual te dice, corresponde al Congreso hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la nación. La primera parte de lo que nos interesa, hacer sellar la moneda, fijar su valor y el de las extranjeras. Y por A mí te corto un cachito, ¿sí? A mí una palabra que me hace ruido es el tema soberanía. Bueno, eso es decir, eso sinceramente, ahora lo voy a tratar esto, pero a mí me gustaría concluir con el inciso 19, que es en el que en cierta manera se posicionan todos para decir no se puede hacer esto, que es el 75, inciso 19, en el cual dice, corresponde al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la defensa del valor de la moneda. Entonces te dicen, recapitulando, si el Congreso tiene que la facultad de crear un banco federal a través del cual se va a emitir una moneda, si el Congreso tiene la obligación de fijar el valor de esa moneda, si el Congreso tiene que proveer a la defensa del valor de esa moneda, es evidente, te dicen que la dolarización no es posible. Entonces, bueno, uno se pone a pensar desde un punto de vista muy práctico. Todo eso en la vida real sucedió, es decir, en la República Argentina, desde, no sé, la década del 70, de la década del 70 a esta parte, con excepción, bueno, obviamente, una excepción que también lamentablemente no terminó bien, como fue la famosa década del 90, pero de la década del 70 a esta parte no hemos tenido, pese a lo que dice el texto constitucional, una realidad social que honre estos postulados que la Constitución Nacional le fija al Congreso. Que ojo, que incluso uno, pensándolo en voz alta, te lo pones a pensar hoy en día. A modo de ejemplo, la Cámara de Diputados tiene casi 20 comisiones, la Cámara de Senadores tiene entre 10 y 15 comisiones. La pregunta es, estas comisiones, que obviamente abarcan distintas competencias, ¿están trabajando con todos los motores, por así decirlo, para preservar el valor de la moneda, para ver de qué manera se puede combatir la inflación? Es decir, hay de repente como que nos parangonamos mucho en el texto constitucional cuando obviamente se esgrime una idea alternativa, pero en la realidad práctica, si le sacás esa esgrima normativa y sacás ese cuco, como es el cuco la dolarización, decir, bueno, ahora con la moneda nuestra, ¿de qué manera se honra estas obligaciones constitucionales que está establecida en el texto? Y te encontrás que todo el mundo se acuerda de las obligaciones constitucionales cuando te dicen, ojo que yo puedo hacer otro tipo de movida para establecer una moneda. Vos me preguntabas recién el tema de la soberanía. A ver, el concepto de soberanía es un concepto normativo. La soberanía es soberanía normativa. La soberanía económica es un concepto un poquito más difuso y abstracto, sobre todo a partir de lo que fue y lo que es el fenómeno de la globalización económica, más allá de esta realidad crujiente en el cual se ve un reordenamiento institucional del mundo, bueno, no se sabe en qué va a terminar. Pero la soberanía jurídica no tiene nada que ver con la soberanía monetaria. Es más, uno podría decir que este concepto de soberanía monetaria es un poco
una exacerbación de estos tres incisos que yo, abuelo de pájaro, he comentado. Pero la única soberanía que existe en la República Argentina es la soberanía jurídica. ¿Y qué es la soberanía jurídica? La soberanía jurídica implica que el orden normativo del Estado argentino no está subordinado a otra cosa que no sea la Constitución Nacional. Obviamente, si de ahí vos deducís, la Constitución te obliga a poner una moneda que no dice una moneda nacional, te obliga a poner una moneda y vos la sustituís por una moneda extranjera, por ahí podés decir, esta es la vulneración de la soberanía económica. Hay una transformación de la moneda nacional por una moneda extranjera, pero es que la Constitución tampoco dice, el Estado emitirá una moneda nacional y se pondrá en curso una moneda, será de curso legal y de conversión forzosa, pero no dice moneda nacional. Eh, Volvemos siempre al principio, el texto es ambiguo y abstracto. Yo, Perdón que te interrumpa ahí por ahí para hacer una analogía un poco. El artículo 11, por ejemplo, acá lo estoy sí, repasando, que dice hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la nación. Esto de fijar su valor y el de las extranjeras, tal vez podemos ver en esto de, por ejemplo, el valor del dólar oficial. Pero como la realidad por ahí supera a la parte jurídica, al reglamento de la norma, y en paralelo hay que aplicar un cepo para que la gente, la población por sí misma, nos pase la fijación del valor el que hace el Congreso. No sé si me explico. ¿Qué opina de eso? Puede ser uno de los ejemplos por ahí pero que está nombrando. el ejemplo es excelente, Germán, pero yo incluso te puedo dar un ejemplo que es incluso un poco más duro. Vos fíjate que está bien, obviamente uno puede hablar de las reglamentaciones, de las reglamentaciones, de las reglamentaciones, pero eh, conforme a este artículo que vos estás comentando, leyendo, dice que es el Congreso el que tiene que fijar el valor de la moneda. A partir del año 1985, o casualidad también en víspera de lo que sería, aunque si bien la hiperinflación fue casi 4 años después, pero en el 84 hubo casi una hiperinflación en la República Argentina que llevó a la sustitución del ministro, Greenspan en ese momento. Vieron que el año pasado se puso tan de moda ese libro Diario del Sexto Piso del sociólogo Juan Carlos Torres, que narró las peripecias que llevaron a la destitución de un ministro y a la aparición de Juan Zurril, que era secretario, creo que era de Hacienda, para su transformación como ministro de Economía. Bueno, en el año 1985 se le otorgó al Banco Central de la República la fijación del valor de la moneda. O sea que acá en la República Argentina, desde el año 1985, el valor de la moneda lo fija el Banco Central y no lo fija el Congreso. Entonces, no volvemos lo mismo. La Constitución dice una cosa y la realidad te dice otra. Eh, Usted fíjese lo siguiente, ¿no? Yo estuve mirando también a algunos autores y a mí me gustó, es decir, lo sinteticé un poco las posturas que se oponen, es decir, obviamente posturas de fuste, ¿no? Es decir, eh, y estuve leyendo tres posturas dos muy coincidentes, que fueron, por ejemplo, estuve leyendo la opinión de un constitucionalista también muy, muy, muy conocido que se llama Juan Vicente Sola, y en el cual para Juan Vicente Sola la dolarización tendría un obstáculo muy importante que sortear, que es el famoso artículo 27 de la Constitución Nacional. Les reitero, no quiero hacer esto demasiado técnico, pero eh, amén de que él en algún artículo que ha publicado en el diario La Nación, si yo mal no recuerdo, también vuelve a mencionar estos tres incisos del artículo 75, yendo ya más al plano económico, monetario propiamente dicho, nos recuerda lo siguiente, dice, bueno, ok, para reemplazar o para conseguir los dólares hay que hacer un tratado con Estados Unidos, con la Reserva Federal, para que ellos nos provean los dólares, hacer el canje, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese tratado lo tiene que aprobar el Congreso, que es verdad. Entonces dice, y el artículo 27 de la Constitución Nacional, ¿qué es lo que te dice? Que el Congreso puede aprobar los tratados que no se opongan a, bueno, los principios republicanos establecidos por la presente Constitución Nacional.
Es decir, cualquier tratado que vos incorpores a la legislación nacional, que recordemos que a partir de la reforma constitucional del 94, incluso los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, tienen que ser coherentes con el orden normativo interno. Entonces se planteaba sola. Acá no se trata solamente del artículo 75, el inciso 11, el inciso 19, el inciso sexto, sino también no nos olvidemos que cuando acá, si hipotéticamente se hace un tratado con Estados Unidos para que nos provean los dólares, ese tratado después lo tiene que ratificar el Congreso. De manera tal que es el Congreso, a mí me gusta, aunque a algunos no les gusta cuando yo sostengo esto, cuando el Congreso aprueba un tratado, hace un verdadero control político de constitucionalidad. Es el encargado de verificar que esa normativa no se oponga a la Constitución. Y para sola, bueno, depende de la composición del Congreso y la lectura del texto constitucional que se hará. Otros autores, por ejemplo, más de un punto de vista más progresistas, como Andrés Gil Domínguez o Eduardo Barcesat, consideran que la dolarización no es posible porque nosotros a partir de la reforma constitucional del 94 tenemos un Estado social de derecho. Y al tener un Estado social de derecho, todo lo que implica un proceso de dolarización implica restringir a su manera los derechos sociales que el Estado Nacional se puso como objetivos a partir del año 94. Y acá entonces volvemos a la pregunta también que nos hacíamos al inicio. Con este peso devaluado, con una tasa de interés hoy por hoy casi superior al 100%, con una inflación perspectivas superiores al 100%, ¿se cumplen los derechos sociales en la República Argentina? ¿Se cumplen más, se cumplen menos? Esto no significa que yo esté a favor, pero lo que me refiero es, me revela un poco la hipocresía de blandir la Constitución Nacional cuando en cierta manera tengo asustado un orden económico que invariablemente nos condujo a un gran fracaso, y olvidar la Constitución Nacional cuando el cuco se fue. Y como también comentábamos en otros días, ¿no?, respecto a este tema, es decir, una vez se pregunta, el problema es que el Estado argentino puede emitir es decir, el problema es de la Constitución Nacional que le dijo originariamente al Congreso Nacional emitan una moneda o pongan una moneda de curso legal, o el problema fue el intérprete que hizo de la emisión un recurso exacerbado. Entonces, esto es lo mismo que si vos tocás mal, qué sé yo, la Sinfonía de la Primavera de Mozart. Es decir, ¿Mozart fue un desastre cuando la compuso o vos sos un mal intérprete? Bueno, siempre depende de quién es el intérprete, más que la culpa no es de la composición, sino del que la aplica, ¿no? Entonces, con la Constitución pasa Y, algo parecido. Hablando un poco ya de que estamos hablando del tema Congreso, sí, bueno, te agrego unas cosas, sí. En principio Javier Milei dijo que ya tendría todo cerrado, sí, supuestamente con la Reserva Federal, estimo, ¿no? Para poder lograr la dolarización. Y cuando le preguntaron cómo haría para justamente que pase el tema del Congreso, él habló que lo haría mediante consulta popular. ¿Se puede hacer Bueno, así? sí, bueno, es también otra gran polémica que se armó en torno de esto, ¿no? Vos fíjate que, de nuevo, es decir, no deja de sorprenderte es decir, toda esta caja de Pandora que se abre a raíz de estos temas, porque te demuestra una vez más todos los instrumentos que el texto constitucional argentino ha dotado a la dirigencia política para que todos tengamos o tratemos de tener una realidad social mejor, desarrollada, más acorde a lo que dice el texto constitucional, y que los políticos argentinos, y no me gusta tampoco hablar en términos de descreimiento en general, pero esto lo digo como una persona que enseña esto una vez a la semana en una facultad, ¿no? Es decir, en la República Argentina hay instrumentos como el referéndum o la consulta popular instalados desde el año 1994 como formas de democracia semidirecta y como forma de participar a la ciudadanía de decisiones políticas de fuste y de trascendencia y que tienen consecuencias para próximas generaciones, jamás se utilizaron.
en la República Argentina se pusieron estos instrumentos, la consulta popular, el referéndum. Imagínense del año 94 los temas trascendentales que hemos tenido y no se han hecho uso. Yo tengo mi particular opinión. Yo creo que no se hacen uso de estos instrumentos porque obviamente hoy por hoy la tecnología te permite advertir, mejor dicho, los elementos de management, las consultoras te permiten advertir el resultado de una consulta o de un referéndum. Entonces, ¿quién va a querer convocar a una consulta o un referéndum cuando sabe que lo pierde? Por eso es que al revés, un hombre como Milei evidentemente tiene muy sondeado de que en cierta manera ha puesto, ¿cómo puedo decirlo? Eh, ha destapado o abierto una ventana en el cual está empezando a correr un aire, no sé si fresco, revolucionario, como lo quieran ver, y te encontrás con que, bueno, es decir, evidentemente mucha gente, si es un tema que no es, ¿cómo les puedo explicar? No es que la gente no lo va a ir a votar, no es que la gente le va a resultar indiferente. Esto es un tema como si se hubiese hecho una consulta popular, un referéndum en materia de aborto. Tenías el 99% de la gente votando. Bueno, esto es lo mismo, es decir, vos haces un referéndum, una consulta popular respecto del tema dólar y vas a tener un altísimo porcentaje de gente votando por sí o por no. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si ustedes quieren ver la diferencia que hay entre el referéndum y la consulta popular, es que uno es vinculante y otro es no vinculante. La consulta popular la puede realizar el presidente dentro de sus atribuciones presidenciales, pero es no vinculante. El resultado del referéndum es una potestad del Congreso, o sea, el Congreso sanciona una ley convocando un referéndum y lo que se decide ahí sí es vinculante. Entonces volvían un poco al principio, decían, no lo va a poder sacar por el Congreso porque el Congreso, lo cual también demostraría un acto de cobardía muy grande por parte del Congreso. Si no, Ahí, Guillermo, te interrumpo un segundito y te agrego algo. Yo lo escuché decir a Javier Milei que eh, esto que vos decías de que no sea vinculante, también en un programa un entrevistador se lo planteó y él dijo que, bueno, el objetivo al fin y al cabo era dejar expuestos a la casta, como es el comentario que él usa un poco, ¿no? Eh, Así que creo que lo que el objetivo fue llevar al menos a la escena social esta discusión, que creo que lo logró. Y bueno, más allá de eso, después cómo implementa la parte legal para llevarlo a cabo, ¿no? Como bien decís vos, el objetivo por ahí es generar la presión social sobre los legisladores. por supuesto, pero obvio, si vos tenés una consulta popular, y ni te digo de acuerdo también a los porcentajes, porque no es lo mismo que vos ganes 51-49, 60-40, 70-30, 80-20. Imagínate si acá la gente decir, esto no se sabe cómo puede salir una votación de este tipo y todo va a depender también de cómo evoluciona la economía o de cómo recibe un hipotético presidente una situación social económica determinada. No es lo mismo convocar, es decir, ustedes recuerden mismo lo siguiente, ¿no? Que de nuevo les reitero, es un poco doloroso porque la sociedad argentina no se lo merece, pero en el año 91, cuando se hicieron las famosas la reforma del Estado, la convertibilidad, la privatización de las empresas públicas, etcétera, etcétera, la privatización del sistema jubilatorio, toda esa movida que se hizo, bueno, se pudo hacer porque la gente obviamente venía del año 89, venía del año 90. Entonces, esto es como los artículos periodísticos que te dicen, ¿cómo aparece una figura como Milei? Bueno, si el oficialismo actual fracasó en el manejo de la inflación, si la oposición fracasó en el manejo de la inflación, entonces es evidente que surgen estas alternativas. Bueno, es decir, entonces no hay que acordarse de la Constitución del 75, los incisos del 75, del artículo 27 cuando estás al borde del precipicio. Vos tenés que acordar de todo esto en el día a día, cuando si dispones leyes de moratoria y resulta que el sistema previsional hace una eclosión, cuando no controlas la frontera, cuando no tenés una política clara respecto de la protección de la plataforma marítima,
Bueno, la navegabilidad de los ríos, los puertos, bueno, así, de nuevo lo mismo. Esto es como es el monstruo en el cual te aparece cuando vos habías dejado todas las puertas abiertas. Bueno, es, no quiero tampoco salirme mucho del aspecto jurídico, ¿no? Pero la realidad te va inclinando hacia eso. Una consulta popular que por más que no sea vinculante, la gente cómo la va a responder, de acuerdo a la situación social con la que la va a votar. Sí, olvídate totalmente. Y bueno, ahora estamos encaminados ya en lo que es una hiperinflación. La gente ya está pidiendo, y por eso creo que también se hace relevante la figura de Javier Milei, por el tema de plantear esto, que también cambia un poco lo que era la época de los 90, porque en aquella época era una convertibilidad, es decir, se fijaba el valor de la moneda nacional con la moneda extranjera. Exactamente. En ese caso el dólar. Acá sería tomar absolutamente el dólar, sí, y que básicamente el Banco Central no tenga nada por hacer. Exactamente, exactamente. Es decir, es una situación durísima, es una situación muy extrema, e incluso, obviamente, lo que yo he leído también, esto ya más desde un punto de vista económico, en el año 97, cuando el expresidente del Banco Central, Roque Fernández, con el aval del presidente Menem, fueron a plantear, como vieron el agotamiento del modelo de convertibilidad, la dolarización de la economía, en ese momento la presidencia de Clinton la rechazó por el tamaño de la economía argentina, que siempre ha rondado aproximadamente el PBI, ¿no? Lo más o menos entre los 400 y los 500.000 millones de dólares al año. Bueno, obviamente esto no es dolarizar Ecuador, no es dolarizar Panamá, ¿no? Es decir, esta es una economía que va a requerir muchos dólares en circulación y bueno, es decir, también obviamente, es decir, no es tan sencillo, ¿no? Obviamente la lógica lo que te indicaría es, así que, de nuevo, no soy economista, pero lo digo un poco por las experiencias nuestras, tratar de fondear un banco central y lanzar una nueva moneda con todas las restricciones posibles en cuanto a este, emisión monetaria sin ningún tipo de aval. Porque ustedes fíjense también lo siguiente, ¿no? Y si quieren, hasta incluso les puedo cerrar esta charla con un caso histórico de Estados Unidos que es muy interesante y que no sé si es tan conocido, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos seguro que es muy conocido, pero en la República Argentina obviamente no. Y es muy interesante el caso, porque ustedes saben que la Argentina y Estados Unidos, yo podríamos decir que todos los países federales tienen más o menos los mismos problemas. Y hay un problema siempre que es central en los estados federales, que es la subordinación de los estados provinciales al estado federal. Ustedes fíjense también un tema que hoy por hoy no se habla mucho y que desde el punto de vista económico sería muy interesante de analizar. Y la única persona que un poco tocó este tema, que fue como tocar una herida abierta, fue la breve ministra de Economía Batakis, cuando habló de la transferencia del Estado Nacional a las provincias. Y dijo, bueno, si acá hay que hacer un recorte, no miró a los docentes, a los jubilados, a los trabajadores públicos, dijo, las transferencias del Estado Nacional a las provincias. ¿Por qué? Es porque hoy por hoy parece que las provincias están superhabitarias. La pregunta es, ¿tenemos provincias superhabitarias y un Estado federal pobre? ¿Se invirtió la ecuación en la República Argentina? Es un tema interesante para investigar, ¿no? Pero fíjense ustedes, yo les quería contar este caso que es muy interesante. Ustedes saben que uno cuando habla de Estados Unidos, control de constitucionalidad, siempre se habla del caso de Marbury versus Madison, que bueno, para los que estudian derecho, son abogados, es un caso muy conocido, ¿no? Pero hay un caso que es muy interesante, que tiene que ver con esto de la subordinación de las provincias al Estado federal, que es el caso McCulloch contra Maryland. McCulloch contra Maryland. Y yo voy a tratar de relacionarlo con este tema de la dolarización y también de, no sé si coherencias o incongruencias que a lo mejor también implica la dolarización.
¿En qué consistió el caso McCulloch contra Maryland? Ustedes saben que Estados Unidos tuvo dos intentos previos antes de sancionar la Reserva Federal. El, a ver si yo mal no recuerdo, en el año, si yo mal no recuerdo, no quiero fallar con los números, pero creo que en el año 1791 se instala el primer banco nacional americano. El primer banco nacional americano. Esto fue bajo la presidencia de George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos, y muy alentado por Alexander Hamilton. ¿Qué era un banco nacional y por qué ellos querían tener un banco nacional? Y Thomas Jefferson, otro de los grandes próceres de Estados Unidos, se oponía a la creación de un banco nacional. ¿Por qué se oponía Jefferson a la creación de un banco nacional? Porque Jefferson estaba a favor de los estados provinciales. Entonces, en el fondo es quién pone el dinero en circulación, si la banca privada o la banca pública. Entonces, Washington y Hamilton eran partidarios de que el que pusiera el dinero en circulación fuese la banca pública. Jefferson era partidario que el que pusiese el dinero en circulación fuese la banca privada. ¿Pero por qué? Porque recuerden que los estados, y eso después se demostró mucho en el caso de la famosa guerra de secesión, entonces, ¿qué era lo que sostenía Jefferson? Decía, cuando la banca pública es la que pone el dinero en circulación, los grandes ganadores son las urbes, en contra del campo productivo. El campo productivo, figurativamente, son los estados, especialmente los estados del sur, los algodoneros, azúcar, maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la economía del siglo XVIII, siglo XIX. En contra de, comillas, la burocracia de ciudades. Bueno, pero como sea, en el año 1791 duró hasta el año 1811, que cuando asume Jefferson la presidencia, Jefferson lo tira abajo, anula el primer banco, el Banco Nacional Americano. Cuando asume, o sea, durante la presidencia de James Madison, resurge el segundo banco americano. Madison era la línea de Hamilton y de Washington de crear un banco nacional. Este banco nacional dura de 1816 a 1836, quien Andrew Jackson, de nuevo también con la postura en este caso de Jefferson, mociona para que el Congreso no dé el aval a la continuidad. 1836. ¿Qué es lo que pasó? Estados Unidos en el comienzo del siglo XX tuvo dos grandes crisis, tuvo muchas crisis, ¿no? Pero la de 1907, la de 1910, que fue un famoso terremoto en San Francisco, y después la famosa crisis de 1929. Cuando se produce la crisis de 1907, que fue una crisis financiera, la de 1910 fue una crisis estructural, ahí se crea la Reserva Federal. En realidad se idea la Reserva Federal finalmente sale a luz en el año 1913. ¿Qué era lo que en definitiva yo les quería contar de este caso McCulloch contra Maryland? El tema es así. El primer Banco Nacional, el primer Banco Nacional, es el primero, perdón, el segundo Banco Nacional de Estados Unidos, ya está en funcionamiento el segundo Banco Nacional, pone una sucursal en Maryland. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los de Maryland tenían su propio banco. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los de Maryland? Sacan una ley por su Congreso Provincial diciendo que le dicen a la sucursal del segundo Banco Nacional, si vos vas a emitir moneda, tenés que usar el papel que te vamos a dar nosotros. Y en ese papel le colocaban un impuesto. Entonces ellos le estaban cobrando al Estado Nacional un impuesto para imprimir moneda. Entonces McCulloch, que era el gerente regional del Banco Nacional, obviamente en la instancia del Estado de Maryland pierde la impugnación judicial, el caso llega a la Corte y en la Corte se plantean dos grandes problemas. La Constitución de Estados Unidos, a diferencia de la nuestra, no manda a crear un banco emisor de una moneda. Entonces,
Los de Maryland decían, esto fue un excesivo atributo del Poder Ejecutivo en detrimento de las competencias de los estados federales. En cambio, a su vez, los defensores del segundo Banco Nacional decían, la Constitución de Estados Unidos, de similar manera a lo que ocurre con el artículo 33 o con el 75 inciso 32, reserva poderes implícitos a la autoridad federal para crear todo tipo de institución que pueda poner en práctica el Estado federal. Bueno, la Corte con Marshall, que fue el mismo que había creado el famoso caso Marbury versus Madison, se apoya en esta idea de que el Estado federal tiene todos los poderes implícitos para crear instituciones que puedan llevar adelante el federalismo. Entonces usted me puede preguntar, ¿y cómo lo vincula esto con la dolarización? ¿Cuál era el problema? Los que estaban en contra de un banco nacional decían que el dinero de un banco nacional es un dinero fiduciario, es decir, es un dinero sin respaldo. En cambio, los que eran partidarios del dinero privado decían que el dinero era un dinero moneda fuerte, que tenía respaldo en la producción. Ustedes saben que Estados Unidos, a partir de la década del 70, abandona el patrón oro y el dólar se vuelve una moneda fiduciaria. Con lo cual también, ¿no? Para que ustedes vean la complejidad de este tema, vos también te estás atando una moneda que es una moneda fiduciaria, que hoy por hoy tampoco tiene un respaldo concreto, por así decirlo, como un patrón que le haga una moneda fuerte. Con lo cual también vas a estar expuesto, obviamente los avatares económicos de Estados Unidos no son los de la República Argentina, pero tampoco uno vaya a pensar que allá no puede haber interés o allá no se utilice, como lo estamos viendo, la tasa de interés como una forma de ordenamiento económico y de qué manera eso va a repercutir sobre tus cuentas internas. Es decir, las aristas, como ustedes ven, son muy complejas. Sí, Claro, totalmente. coincido en lo que decís, que un poco hoy en día lo que tenemos como por ahí indicador de la confianza o eh, este respaldo de la moneda fiat, el más palpable puede ser por ahí el PBI de los países. En general, que supuestamente el cálculo de emisión del año correspondiente va sobre lo que es el PBI, el crecimiento o la contracción del PBI. Pero sí, una moneda fiat está totalmente atada por ahí a expectativas y eso es mirarnos en un espejo nuevamente, pero bueno, teniendo en cuenta que es el dólar americano y no por ahí el peso Por argentino. supuesto, por supuesto. Guillermo, aprovechando que sos especialista en el área laboral, te hago una consulta y mientras tanto los oyentes pueden ir solicitando micrófonos si quieren hacer alguna consulta. Eh, ¿Es necesaria una reforma laboral si Argentina opta por dolarizar? Bueno, muy buena pregunta esa. Es decir, yo tengo una visión muy particular del derecho laboral argentino. Yo creo que, fíjense ustedes lo siguiente, ¿no? Yo creo que en la República Argentina lo que está fallando tremendamente es eh, las leyes de procedimiento laboral, no tanto la ley de fondo, más allá de que el artículo 245, que es el que establece los procesos indemnizatorios, podría discutirse. Pero acá en la República Argentina lo que es necesario modificar para tener un ordenamiento laboral que permita la supervivencia de una pyme, de un consorcio, de un comercio y obviamente también de una gran empresa, pero sobre todas las cosas estos sujetos que la padecen a a la legislación laboral es la ley de procedimiento laboral. ¿Por qué? Ustedes fíjense lo siguiente, especialmente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, nos rige la ley 18.345. Recordemos que los tribunales de trabajo son nacionales, no tiene nada que ver con lo que es la Ciudad de Buenos Aires autónoma, son jueces nacionales, es decir, los jueces que algún día van a ser traspasados al ámbito local, pero hoy por hoy son nacionales. Entonces, nosotros tenemos una ley sancionada por el Congreso para reglamentar la aplicación de la ley de fondo, que es la ley 18.345. Esta ley es la que permite que la prueba testimonial sea sustancial para la acreditación de un despido. Mientras esto no se modifique, no va a haber reforma laboral
posible. Es decir, la reforma laboral tiene que pasar por una reforma de procedimiento, casi con que tendría que obligarse a las provincias y todos a ponernos de acuerdo en un procedimiento laboral uniforme, especialmente en todo lo relativo a la acreditación de las condiciones de un despido. Porque todo aquel que haya pasado un proceso laboral sabe que con prueba testimonial se acredita antigüedad y pertenencia a un establecimiento. Y a partir de ahí, bueno, se dibujan los números. A todo esto hay que sumarle que hoy por hoy la Cámara de Trabajo también, un poco de una manera controversial, ha dictado un acta, el acta 265 del año 2012, en el cual te aplica una tasa de interés que es, yo no me quiero decir un número por otro, pero no solamente capitaliza los intereses desde el inicio de la demanda, en realidad desde el despido, que es peor, desde el despido, sino que te aplica una tasa de interés superior a la tasa activa, con lo cual, bueno, los juicios se multiplican, ya no podría decirles el numeral porque hay capitalización de intereses. Es decir, en la República Argentina lo primero que hay que modificar es la ley de procedimiento laboral y obviamente restringir también estas capacidades potestativas barra normativas que muchas veces los jueces también se arrogan, que está fuera de sus funciones. Y después, obviamente, respecto a la ley de fondo, a ver, volvemos un poco al principio. La Argentina en el año 94 adoptó, entre comillas, un Estado social de derechos. Este Estado social de derechos, ¿qué implica? Que el trabajador como el jubilado son sujetos de preferente tutela. ¿Está bien o está mal eso? Bueno, yo considero que está bien, pero el tema es cómo interpretás la tutela. ¿La tutela qué significa? Que obviamente vas a combatir el contrato en negro. ¿La tutela qué significa? Que obviamente vas a prohibir que la jornada laboral que se cumpla, que te den las vacaciones, que te den el aguinaldo. Pero la tutela laboral no puede significar que cualquier cosa habilite un despido y que este despido sea comprobable por un testigo y con capitalización de intereses. Es decir, yo creo que tampoco queda claro cuando se habla de reforma laboral qué es la reforma laboral. La reforma laboral, ¿qué significa? Suprimir el artículo 245 del ST que te da un mes de sueldo por cada año de despido. Bueno, si la reforma laboral implica eso, es un fracaso. La reforma laboral lo que tiene que implicar son las condiciones en que una persona que dice haber sido despedida puede acreditar su situación de despido. Es mi punto de vista, obviamente yo no digo tener toda la verdad. Y ustedes fíjense, miren, esto es una cosa también muy sorprendente. No sé si muy sorprendente, muy real en realidad. ¿Ustedes recuerdan por qué fracasó la convertibilidad en la República Argentina? Y un poco por el déficit Bueno, que nunca se terminó de achicar. exacto. Y les pregunto una cosa, ¿por qué la República Argentina tenía déficit en la década del 90? Si todos sabemos que no había aumentos salariales, no había paritarias, no había aumentos jubilatorios, un poco también en teoría en la línea de que no había inflación. Entonces no había inflación, no había movida salarial, no había movida jubilatoria. La pregunta es, ¿qué originaba el déficit en la República Argentina si no era un tema salarial ni jubilatorio? O sea, de aumentos me refiero, ¿no? ¿Saben cómo se generaba el déficit en la década del 90 en la República Argentina? Por dos grandes maniobras que estuvieron mal calibradas y que nos tiene que servir de experiencia de cara al futuro. Una fue la reforma laboral y otra fue la reforma previsional. La reforma laboral que se hizo en la década del 90, que implicó la disminución de las contribuciones patronales al sistema, eh, al presupuesto nacional. Y la reforma jubilatoria, ¿qué significó? Que todas aquellas personas que eran activos dejaron de financiar a los pasivos, con los cuales, que era un sistema de reparto, con los cuales tuviste que salir a conseguir plata para mantener a los pasivos. Entonces vos tenías que el sistema, y recordemos, que es otra cosa que tampoco la gente lo tiene muy en claro, el 60% del presupuesto en la República Argentina, o el 65%, hoy en día más por la forma en que se utiliza, lo lleva la ANSES, lo lleva el sistema previsional, que no son solamente jubilaciones y pensiones, como todos sabemos, el AUH, son las pensiones por no graciables,
no contributivas, perdón, es decir, los distintos tipos de subsidios, los planes beca, todo eso es seguridad social. Bueno, es decir, acá cuando se desfinancia el sistema, vos tenés que tener en cuenta el hueco que se te produce y cómo lo vas a llenar. Entonces volvemos siempre al principio. ¿Podés disminuir las contribuciones patronales? Perfecto, pero tenés que calcular bien cómo vas a equilibrar el hueco que te va a producir eso. Entonces, de nuevo, un poco a lo mismo, es decir, hago una reforma laboral. La reforma laboral, ¿qué va a implicar? El 245 y las contribuciones patronales, ojo que eso ya en la década del 90 no dio resultado. Ahora, si vos me decís una reforma laboral que quite poder estas invenciones por las cuales pongo cualquier tasa de interés en un juicio laboral, o que quito poder para la acreditación de un despido, va a funcionar y creo que va a estar en línea con el primer mundo. Claro, el problema por ahí real es cómo solucionamos todo lo que generó la ley actual al futuro y no tanto ver cómo reformamos, digamos. Claro, exactamente, ver las consecuencias de lo que ya existe, ¿no? Es decir, pero eh, el problema, o sea, muchos de los, esto también ya está recontra charlado o diagnosticado en realidad. El problema de la República Argentina es un problema institucional. Entonces, en la República Argentina, el otro día, miren, yo estaba leyendo un fallo muy interesante, un fallo García, el nombre lamentablemente no dice nada, de la Corte Suprema, en el cual la Corte en el año 2000, creo que fue 2020, ahora tampoco me acuerdo mucho el año, en el cual la Corte, ¿por qué la Corte, fíjense lo que le voy a decir, convalida la teoría general del impuesto a las ganancias para los jubilados? Entonces la Corte en el caso García, si bien dice que para esa señora Isabel García no le era aplicable el impuesto a las ganancias, lo hace como una excepción, pero no como una regla. Y entonces, ¿qué es lo que recuerda la Corte? Dice, la declaración de inconstitucionalidad de una norma vuelve siempre a decir lo mismo, pero en estos tiempos son siempre muy importante recordarlo, es la última ratio que tiene el legislador, que tiene un juez, porque un juez no está para legislar, un juez no está para ponerse en camiseta de llanero solitario, vengador, justiciero. El juez no está para decir si la ley es buena o es mala. El juez no está para legislar. El juez está simplemente para testear si la ley es compatible con la Constitución Nacional o no. Y uno presupone siempre que los legisladores legislan lo más aproximadamente posible a lo que dice el texto constitucional. En este caso en particular, en el caso de Isabel García, la Corte queda lo que había dicho. Bueno, el principio general del tributo es lógico, dice la Corte. Ahora, en este caso en particular, dado que esta señora tiene un estado de vejez avanzado, dado que esta señora tiene muchos, no sé, gastos médicos producto de una enfermedad que tenía, el 33% que se le quita de su haber jubilatorio por papá resulta inconstitucional, pero por la situación particular. Pero no es que declara ipso iure, es decir, por el solo hecho de que la norma me parece injusta, inconstitucional. Y este caso nos recuerda, es excelente porque nos dice la Corte, dice ahí muy bien, dice la Corte, dice, el juez no es legislador. Entonces cuando vos ves que de repente te crean un acta en el cual te capitalizan intereses y te dicen para combatir la inflación, vos decís, ah, bueno, entonces los jueces legislan, los políticos no están en el Congreso en sus comisiones tratando de hacer lo que tienen que hacer, y volvemos siempre a lo mismo, es un problema institucional, como que cada uno no está en sus funciones. Totalmente. Bueno, gracias Guillermo. Increíble estas explicaciones, estos puntos de Por favor. vista. Por ahí teníamos alguna consulta de los oyentes. Sí, ahí el chico Perón, la cuenta Peronia Forever me solicitó el micrófono para hablar, así que si quiere hacer la pregunta, activa el micrófono y ya puede hacerla tranquilamente. Sí, buenas noches. Cuando usted enunciaba el artículo 75, los incisos, eso para el tema de la dolarización, a mí se me venía a la mente el inciso 22 del mismo artículo donde habla todos los tratados Sí, internacionales, sí, claro. que, que habla el tema de los derechos humanos, todo eso. Esos tres incisos del mismo artículo, ¿no habría que conjugarlo con lo que implica el inciso Sí, 22? por supuesto.
de No, que, por eso hablamos que la Argentina a partir del año 1994 tiene un Estado social de derecho garantizado. Desde ese punto de vista estamos totalmente de acuerdo. La Argentina a partir del año 1994 consagra un Estado social de derecho. Pero lo que yo también comenté es la siguiente pregunta. Con una inflación superior al 100%, con salarios, hemos llegado a tener eh, momentos en los que el salario mínimo vital y móvil fue inferior a la jubilación mínima. Hemos tenido hasta hace un año situaciones en las cuales el SMB era menos que una jubilación mínima. Entonces uno se dice, si con esta legislación que supuestamente honra el Estado social de derecho de la Constitución Nacional tenemos estas circunstancias, entonces uno dice, ah, bueno, así se utiliza la normativa infraconstitucional para satisfacer los requisitos establecidos por este artículo que usted menciona. Es decir, con esta normativa actual también vulneramos el Estado social de derechos. Entonces, yo no digo, ojo, que con esto sea la solución. Yo no soy economista, no me voy a poner a hacer cálculos de cuánto pasarían las jubilaciones, de cuánto pasarían los salarios, de si tenemos los elementos, de lo que implica cerrar la billetera, tirar la alcancía al Atlántico y depender de la producción para la generación de ingresos, o de que tenés que empezar después a pedir préstamos como hace Ecuador para fondearte cuando no te da el PBI. No, eso no lo voy a analizar yo. Pero lo que yo me digo a mí mismo es, ojo, porque con este sistema tampoco hemos honrado el Estado Social de Derecho. Y tenemos los números de indigencia y pobreza que tenemos. Ojo con esto, porque es muy lindo decir, oh, no, nosotros el 75 inciso 22 nos obliga a esto. Estamos totalmente de acuerdo, pero la pregunta es, ¿se cumplió con eso? ¿Con este sistema? Si yo le pregunto a usted le parece que los jubilados, el trabajador medio, se encuentra en una situación de Estado social de derecho desarrollado? Es cierto, tenemos salud pública, tenemos una educación, sobre todo la universitaria, que honra los postulados, pero por debajo de eso, bueno, yo no estoy tan seguro. claro, yo no me oponía a la No, dolarización, al contrario, yo sí, pienso, son puntos yo me refiero a este artículo en particular. no, a lo que yo me refería era que la interpretación del tema de la moneda habría que tamizarlo por el tema de los tratados de derechos humanos. O sea, sí, interpretar el tema de la soberanía de la moneda, por decir así, implica violentar los tratados, que es lo que está pasando en la realidad. Eso inciso medio que yo, o sea, mi punto de vista, yo la parte legal no lo conozco mucho, yo eso, inciso, lo interpretaría de otra manera. O sea, porque la forma que se está implementando la política económica está impidiendo justamente la realización de esos derechos humanos que los tratados enumeran. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso todo esto es una gran hipocresía. Es decir, acá se acuerdan de la Constitución y de los postulados sociales que tiene el texto constitucional y lo blanden como bandera y uno dice, con los elementos que han utilizado, de qué manera han cumplido con estos postulados, con un salario mínimo vital y móvil que fue inferior a la jubilación mínima. Sí, esto es ridículo. Entonces, ¿qué me van a decir? No, porque si dolarizás vas a pasar a ganar $100. Perfecto. Y ahora sin la dolarización, ¿cuánto gana la gente? Les reitero, yo con esto no quiero dar por sentado que es un mundo mejor, ni estoy 100% a favor, ni 100% en contra. Pero el debate en el cual se rechaza una propuesta de dolarización, parangonados en la soberanía nacional, parangonados en la soberanía social o en el Estado social de derecho, es un posicionamiento hipócrita porque no es lo que está pasando en la República Argentina. En la República Argentina uno no puede decir que se está honrando el Estado social de derecho cuando todo el mundo sale a la calle y ve la situación social que uno advierte. Entonces, es decir, eh, ni siquiera me parece optativo ya hoy por hoy el 75 inciso 22 para impedir un proceso alternativo para darle significado a lo que significa tener una moneda, aunque sea una moneda importada. Porque la realidad te está demostrando que los instrumentos monetarios que utilizaste
para que la gente tenga una mejor calidad de vida, fracasaron todos. Y te hago otra pregunta, Guillermo. Eh, Vamos a hacer de cuenta, ¿no?, que logramos dolarizar todo. Habría que hacer una reforma constitucional, sí, por un tema de que después no venga otro gobierno, sí, a querer hacer populismo y que destruya todo el tema de dolarización que No, no, se... mira, no va a hacer falta, Germán, y un poco por lo que hablamos hace un rato, porque si vos dolarizás la economía vas a tener que firmar un tratado con Estados Unidos, y los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces, si vos firmás un tratado con la Reserva Federal para proveer de recursos al Estado argentino, ese tratado no lo puedes derogar por una ley. Tenés que, para derogar un tratado, el Congreso tiene que sancionar una ley con una mayoría calificada, que es similar a la que necesitas para poner en marcha el proceso de reforma constitucional, que te permita salirte del tratado. Si cuando vos suscribís un tratado de esta trascendencia, generalmente te ponen condiciones, y las condiciones obviamente van a estar dadas por el quórum que te permite retirarte del tratado. Porque obviamente vos podés retirarte de un tratado y sancionás una ley para retirarte de un tratado. Pero esa ley que te retira de un tratado tiene que ser sancionada por una mayoría calificada, no por la mayoría ordinaria que el Congreso generalmente utiliza para sancionar las leyes, que son mayoría simple, a menos que sea alguna de las leyes que la Constitución Nacional también manda mayoría calificada. Para mí, ¿no? Es decir, no haría falta tampoco una reforma constitucional, porque, te reitero, si vos suscribís un tratado y al momento en que el Congreso te apruebe ese tratado, el problema va a ser que el Congreso te apruebe ese tratado. Ahí va a estar el tema. Que el Congreso te O sea que legalmente, más allá de algunos ajustes laborales o de legislación económica, comercial, eh, es posible, digamos, sin tocar la Constitución, la Sí, dolarización. porque volvemos un poco al principio. La Constitución no obliga a que vos tengas un banco central, una moneda, no dice tampoco que tenés que tener una moneda nacional, es una moneda de curso legal y de conversión forzosa. Pero no dice peso nacional, peso argentino. No, la Constitución no dice moneda de curso legal. Entonces dice, el Congreso podrá, entonces vas al inciso 6, sancionar o crear un banco central para la emisión de moneda. Perfecto. Bueno, el Banco Central, entre comillas, provee moneda a través del acuerdo que tiene suscripto con un X tratado. Pero también volvemos a lo mismo. Ojo con esto, porque para que la gente también sepa, si no es que te van a dar, no sé, 50.000 millones de dólares, 60.000 millones de dólares y tenés solucionado el tema. Primero que hay que ver si te lo dan, pero bueno, después hay que ver cómo el país sigue produciendo, generando esos dólares. Para. Sí, obvio, es un complot, digamos, de medidas, primero para hacer que la gente blanquee los dólares que tiene bajo el colchón, sí, que según estudios es un 20% de la tenencia, de la circulación, perdón, de los dólares que hay, o sea que es bastante, más los que te llegue a dar la Reserva, más la Reserva Federal, más otras reformas, sí, para hacer que la economía no se hunda, porque al fin y al cabo, si no, la dolarización terminaría fracasando. Exactamente, exactamente. Por eso hay que evitar caer en una situación. Si bien Ecuador tiene una economía mucho, no se puede comparar con la nuestra, es una economía muy primarizada, vieron que Ecuador constantemente está, no sé si constantemente, pero ha tenido que acudir a préstamos externos para estabilizar su economía cuando no la producción no le da. Una, una, Claro. una última acotación. Eh, ¿No nos puede servir de punto de comparación el hecho del euro, por ejemplo, cómo el euro fue adoptado por distintos países con dispara economía, no sé cómo será la parte legal? Y además, cuando se hace la Constitución en 1853, nosotros no teníamos moneda nacional, ¿no? Teníamos la libra esterlina como patrón, puede ser. Exactamente, exactamente. Es decir, hasta que acá, no nos olvidemos que el antecesor del Banco Central fue el Banco Nacional. El Banco Nacional surgió, si yo mal no recuerdo, yo creo que fue por 1800, no les quiero decir una cosa, 80 más o menos.
desde la Organización Nacional 1853 hasta la creación del Banco Nacional en la República Argentina circulaban distintos tipos de monedas, el peso boliviano, el peso chileno, y una de las razones de la creación de un Banco Nacional fue un poco la unificación monetaria y establecer una moneda de curso legal, que también un poco explica la razón de la creación tanto del Banco Nacional como posteriormente del Banco Central. Y no nos olvidemos mismo que el Banco Central, cuando se creó en la República Argentina en el año 1935, originariamente tenía un mandato determinado de duración. Lo que pasa es que después, cuando vino posteriormente el gobierno del presidente Perón, obviamente el Banco Central ya quedó establecido como una institución de la República Argentina, y después cuando vino la famosa el golpe del 55, también una reforma al Banco Central para cambiarle un poco los objetivos. Pero sí, ¿no? Originariamente en la República Argentina coexistían monedas como forma de moneda de curso legal. No, tampoco en ese momento era de curso legal, pero sí, no arrancamos nosotros con el peso. Casi diríamos que el peso surge con el Banco Nacional. Bueno, Guillermo, Bueno, la verdad que una charla muy linda, extensa, e incluso estaría para seguirla, bien, pero bueno, bien, ya se hace tarde, sí, así que quizás en otra con mucho ocasión gusto. eh, te volvemos a invitar Sí, si te gustó, si te sentiste me cómodo. sentí muy cómodo. Al contrario, les agradezco mucho la invitación y cuando quieran estoy a disposición. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. Que tengan buen fin de. igualmente, ¿eh? Buenas noches. Un Buenas saludo y noches. un gusto, Igual, Guillermo. Excelente fin de semana a todos y nos estamos viendo el viernes que viene, gente. Gracias por sumarse como todas las semanas. Excelente fin de. igual. Chau, Germán. Chao, nos vemos.